Entonces empecemos. ¿Echamos la mazorca? Listo. Bueno, muchachos, bienvenidos. Pues obviamente hoy nos encontramos con filosofía medieval. Pues recuerden que lo último que vimos fue los socráticos, ¿sí? Que ellos pues dieron el mayor aporte a todo el sistema de conocimiento que nosotros tenemos actualmente, ¿sí? A partir de ellos, pues obviamente se ramifica en diferentes ramas de conocimiento, pero pues obviamente acá en la Edad Medieval se unifica todo al cristianismo. ¿Listo? Perfecto. Perdón, yo quito este chat por acá. Bueno, acá, listo. Inicios de la Edad Media. Presten atención a esto. Ay. Quito esto por acá. Esperen, pongo el chat por otro ladito para que de pronto no les estorbe en la diapositiva. Listo. Bueno, la filosofía medieval abarca un largo periodo de tiempo que oscila entre el año 395 y pues obviamente parte del siglo XV, ¿sí? Pues obviamente digámoslo, dice que se divide el oriente con el bizantino, el occidente con el cristianismo, pero pues a medida que, digámoslo, ustedes saben que el imperio otomano, pues obviamente tuvo mayor incidencia en el imperio romano y pues hasta el punto de desaparecerlos, entonces pues obviamente queda ahí, pues obviamente, ¿listo? Uno de los principales rasgos de la Edad Media, pues obviamente es la relación o los orígenes del cristianismo, ¿sí? Que pues obviamente es Jesús de Nazaret, todo ese tipo de cosas, y pues obviamente empieza la teoría surgiente, pues obviamente del teocentrismo. ¿Listo? Ahora, silenciar a todos, sí. Listo, perfecto. No, Mejor así. profe. Listo. Ahora, ¿qué pasa con el teocentrismo? Pues el teocentrismo, como lo dice, es una corriente que, digámoslo, abarca un solo sistema de conocimiento, ¿sí? Obviamente lo vamos a ir desarrollando poco a poco acá en las clases. Bueno, ahora, pues obviamente los sistemas de conocimientos que abarca en la Edad Media son, como lo dice, epistemológico, antropológico y ontológico, ¿sí? Pues obviamente para darle más fe, digamos, más fuerza o más veracidad, pues obviamente a la doctrina cristiana y a la fe. ¿Listo? Sigamos acá. Bueno. El Imperio Bizantino, pues obviamente se originó a partir de constante crecimiento de la potencia del viejo mundo, el cual es el Imperio Romano, ¿sí? El emperador Diocleciano fue quien infundó la idea de dividir el imperio, pues obviamente lo dividió en sus dos hijos, ¿sí? Y pues obviamente uno de ellos, a través de la guerra que tuvo con el Imperio Otomano, pues obviamente lo perdió y quedó, fue lo que se conoce como el Imperio Bizantino. ¿Listo? Ahora, ubicación del Imperio Bizantino, pues como lo ven acá en el mapa, hace gran parte de Europa, ¿sí? Obviamente de África, igualmente parte del continente asiático, ¿sí? Por eso, pues obviamente, su influencia del cristianismo fue muy grande, ¿sí? Y pues obviamente, a través de ese cristianismo, se empezó a buscar, digámoslo, una respuesta a diferentes inquietudes que fueron surgiendo en la época. Listo. Sigamos acá. Características del Imperio Bizantino. Las principales características del Imperio Bizantino son las siguientes. Su momento máximo de esplendor fue el gobierno del emperador Justiniano. Fue reconocido por tener varios idiomas en su población, entre ellos el latín y el griego. La religión que predominaba, pues obviamente el cristianismo. Y pues obviamente el emperador, digámoslo en este sentido, era la figura más importante para la población y pues digámoslo, lo consideraban como el vocero de Dios, ¿sí? Y por último, debido a esa ubicación estratégica, sí, ya eso es algo más económico, pues permitía comerciar todo tipo de artesanías y por eso ese tipo de, digámoslo, de conocimiento es tan arraigado o tan conocido por el desarrollo del ser humano. ¿Listo? Bueno. La religión en el Imperio Bizantino, pues obviamente jugó un papel importante, pues obviamente fue exitosa en todo el Imperio Bizantino, ya que a través de ella intentó unificar que el Occidente y el Oriente para asegurar el bienestar de la nación, ¿sí? Pues obviamente hay que tener en cuenta que durante la transición o implementación del cristianismo, ¿sí? Obviamente
habían sus pros y sus contras, ¿no? Pues obviamente hay que tener que había politeísmo en el Imperio Romano, porque ustedes recuerden que el Imperio Romano, a medida que iba creciendo, iba conquistando a los griegos, iba absorbiendo sus costumbres y sus creencias, ¿sí? Y una de las creencias de los griegos era tener diversidad de dioses para todo, pues obviamente para el sol, ¿sí? Listo, Rey, tranquila, ahorita le pongo que llegó y para pasarle la asistencia al coordinador. Diferentes dioses, sí, el sol, la luna, el agua, todo eso, ¿cierto? Y los romanos, pues obviamente, también utilizaron esas creencias y esos principios para implementarlos dentro de su cultura. Entonces, cuando empezó a surgir el cristianismo, pues obviamente empezó ese roce empieza pues obviamente a ser muy evidente hasta el punto pues que el cristianismo fue, digámoslo, suspendido o eliminado de la parte romana oriental por casi medio siglo, ¿sí? Hasta que pues obviamente perdieron parte de ese imperio y pues obviamente el monarca del tiempo permitió que el cristianismo otra vez entrara a esa parte y fuera parte fundamental del imperio. Bueno, perdón. Bueno, obviamente también las obras artísticas, ¿sí? Fueron parte esencial del Imperio Bizantino. Muchas de las obras eran, digámoslo, enmarcadas a la religión, ¿sí? A los pastores, a los santos, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Era el arte considerado importante para el Imperio Bizantino. Bueno. Ay, ¿qué pasó acá? Listo. Bueno, obviamente, durante esa transición, ¿sí? De la religión y obviamente el cristianismo en el imperio y pues obviamente en la Edad Media, se empieza a dar una relación entre fe y razón. ¿Por qué? Pues obviamente la fe, pues obviamente de parte de las creencias, sí, cierto, pues obviamente lo que consideramos o lo que nos decía la Biblia, y la razón pues ya era un poco más de intuición, razonamiento lógico. ¿Qué hacía la iglesia? Pues solamente buscaba o busca eh, exacto, ¿sí? Busca relacionar la fe con la razón, ¿sí? Obviamente, eso se da, pues, es un proceso largo, difícil, pero pues obviamente partían los primeros, digamos, los primeros argumentos del cristianismo, ¿sí? Pues fueron obviamente a través de qué? De las escrituras sagradas, pues obviamente poco a poco le fueron dando, digámoslo, explicación a cada una de esas escrituras, ¿sí? Pues obviamente por un ámbito sociocultural, pues obviamente era una, digámoslo, un sistema de creencias ya masivo en el cual le determinaban a usted si esta obra era buena, si era malo, ¿cierto? Y pues obviamente el poder político y social que había adquirido la iglesia dentro del Imperio Romano, ¿no? Pues obviamente, digámoslo, el emperador no podía, digámoslo, de cierta manera dictaminar algo sin de pronto hacerle una, así sea una consulta de pronto al clérigo, al obispo de esa época, ¿sí? ¿Las exposiciones son virtuales? Sí. Bueno, obviamente. ¿Hay exposición? Ok. Ah, no, 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 pues yo doy así las exposiciones. Ya, por ejemplo, recuerdo que les puse una exposición, no les pedí que solamente me mandaran la información de qué corriente de conocimiento les llamaba la atención o algo, pero creo que eso fue, no sé si a ustedes creo que no. A ¿Cuál ustedes fue, exposición? no, eso es para 11. Entonces, para usted. Profe, Señores, cuéntenme. profe, una pregunta. Sí. Es que, no, es que en esa época la iglesia tuvo que ver en algo para que los orígenes del catolicismo se vieran más y las creencias que tenían ellos sobre sus diferentes dioses se viera como algo falso, ya que el catolicismo arregló para que todos fueran creyentes de ellos. Sí, exacto, es que ese es el pequeño Sí, algo detalle. Pues así. pasamos del politeísmo que nos ofrecía el Imperio Romano, sí, Una periodista de buena. el Imperio Romano, todo es,
ellos fueron absorbiendo las creencias griegas, ¿sí? Digámoslo, de inmensidad de dioses. Pues obviamente, al tener tantos, pues empezaron obviamente a unificarlos en uno, para darle ¿qué? Relación con ¿qué? Con las Sagradas Escrituras, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que las Sagradas Escrituras nos hablaban ¿de quién? De Dios y su Hijo que fue enviado Obvio. a ¿qué? A la tierra, pues obviamente a convivir con el ser humano o con la creación de Dios, ¿cierto? Obviamente hay que tener en cuenta que a partir de eso, digámoslo, la fe se fue convirtiendo en lo más importante para la vida de los creyentes, ¿sí? Aceptaban todo lo que decía, digámoslo, la iglesia, ¿sí? Si mañana llueve es por idea, porque Dios quiere que llueva, ¿sí? Esa era, digámoslo, una de las creencias más particulares en ese tiempo. Dios era todo. Entonces, por eso se cambió de un sistema politeísta de creencia a un sistema teocentrista. ¿A cuál? A una sola persona, ¿sí? Bueno. Ok. Listo, sigamos acá. Perdón. Señora. Este es un idealismo lo que pone la iglesia. Perdón, ¿cómo? Ay, perdón. Entonces es un idealismo que pone la iglesia porque prácticamente sí, exacto. Hicieron que ver las cosas a su manera, por decirlo así, entonces es un idealismo. Sí, señora. Listo. Bueno, ya. Listo. Bueno, obviamente, ¿sí? Se fue, digámoslo, dejando atrás lo que es totalmente las creencias griegas y romanas, ¿sí? Lo único que se guardó, digámoslo, de la parte griega y romana fue precisamente ya su ámbito cultural, sistema político, ¿sí? Digámoslo, pues obviamente hay que tener en cuenta que los griegos de cierta manera implementaron los Juegos Olímpicos, ¿sí? Las competencias entre diferentes naciones, entre diferentes poblaciones que a la actualidad son, digámoslo, concursos o eventos a nivel nacional y mundial, ¿no? Que obviamente a nivel nacional para clasificar a un olímpico, pues tiene que ser el representante del país. Y para llegar pues obviamente a ese olímpico es porque ya se participó con los diferentes países del continente para ganarse un cupo y participar ahí, ¿sí o no? Lo mismo pasa con... Obvio. Señora. No era en esa época donde decían que en los Juegos Olímpicos se tenían que dejar todas las armas y solo se podían hacer con los juegos que se les asignaban y el ganador tenía que sacrificarse y se le daba un olivo o algo así. Pues obviamente, digámoslo, era... los Juegos Olímpicos los hicieron fue también como tú también lo dices, tan bajito? Con la finalidad de que de cada población mostrara, digámoslo, sus cualidades o su fortaleza, ¿sí? Y pues obviamente, ¿a quién mandaban? Al mejor atleta, al mejor soldado, porque pues obviamente empezaron primero con, digámoslo, con batallas campales, digámoslo así, ¿sí? De pronto batallas o ya muestras físicas, ¿sí? Que implicaban cierto ejercicio, la bala, la jabalina, ¿sí? Que implicaban cierta fuerza y hacían que de pronto, bueno, el que ganó, digámoslo, el lanzamiento de jabalina, eso quiere decir que son muy buenos utilizando la jabalina, que la jabalina lo utilizaban ¿para qué? Para cazar o para hacer diferentes actividades y entonces eso determinaba que esa población era especialista en manejar ese tipo de jabalina. Por ejemplo, ustedes yo me imagino que se han visto 300, la película 300, ¿sí o no? Ahí muestran que los espartanos son, digámoslo, se preparan exclusivamente ¿para qué? Para participar en la guerra, ¿sí? ¿Sí? Por eso Leónidas y pues los diferentes poblaciones griegas empiezan a acudir a Leónidas a buscar que lo apoye en la guerra, ¿sí? Y pues obviamente como ustedes han visto, pues obviamente tuvieron mayor participación los espartanos. ¿Listo? Bueno, sigamos acá, sigamos con la otra disputa. La demostración de la existencia de Dios, ¿sí? Pues obviamente, a medida que iba surgiendo, digamos, esos argumentos racionales sobre la explicación de Dios, ¿sí? Listo, ya lo silencié. Bueno, a medida que iba surgiendo esa explicación de la demostración de Dios, ¿sí? Empezó el hombre a preguntarse, ¿será que existe realmente Dios? Listo.
¿Existe realmente Dios? Pues obviamente Sí, obviamente sí. la iglesia, pues a través, digámoslo, como ya les he dicho, Discrepo, Mican. De Porque la es ateo, sagrada pero no hay problema. de las Sagradas Escrituras, ¿sí? Y obviamente utilizando, digámoslo, las teorías de conocimiento tanto de Platón como de Aristóteles, ¿sí? Ellos utilizaron esos sistemas de conocimiento que nos dejaron ellos para explicar esa existencia de Dios, ¿cierto? Para irle dándole fortaleza, para, digámoslo, mostrar que esa creencia, eh, esa creencia cristiana tiene todas las bases para mostrar el conocimiento, impartir el conocimiento del mundo que nos rodea. ¿Listo? Entonces, uno de los principales problemas de esa filosofía medieval es la demostración de la existencia de Dios. Listo. La otra. El otro problema que vamos a trabajar un poco más profundo en la próxima clase, el orden teocéntrico y la realidad. Pues obviamente, como lo dice, Dios y sus revelaciones se centran en qué? En la Biblia, ¿sí? Pero lo significativo para la iglesia medieval consistía en que la humanidad entera llegara a comprender el orden establecido por Dios, desde la creación, sino desde el centro de todo. ¿Cómo nos relacionamos los seres humanos con Dios? ¿Sí? Empiezan a surgir esas preguntas. ¿Cómo cómo se debe organizar la vida aquí en la tierra para estar en armonía con la voluntad de Dios, ¿cierto? La iglesia empieza pues solamente a través de los mandamientos, de las escrituras, a mostrar, digámoslo, un orden moral establecido, ¿sí? Pues obviamente acá empezamos como a chocar con el epicureísmo. Recuerden que el epicureísmo nos decía, por ejemplo, yo puedo sentir más placer al decirle no a esa persona que al ayudarle, ¿sí? Pues, o de pronto dejar de comprar eso para mí para comprarlo a todo el mundo, ¿sí? Eso es el epicureísmo, en ocasiones sacrificarnos por los demás. ¿Sí? Y pues obviamente, digámoslo, el cristianismo empieza a mostrar esa voluntad. Si usted se porta bien, pues obviamente usted va a ser en el momento de irse a la otra vida, en el momento de fallecer, ¿sí? Pues obviamente va a estar en un buen lugar, en buen sitio, ¿sí? Si de pronto usted no ha sido, digámoslo, una muy buena persona, pues obviamente, digámoslo, va a ir literalmente al infierno. ¿Sí? Eso consistía, digámoslo, las creencias religiosas sobre, digámoslo, sobre si yo me porto bien o si hago acciones buenas, acciones malas, ¿no? Pero pues obviamente también empiezan a chocar con qué, con algo que nosotros conocemos como la libertad o el libertinaje, ¿no? Bueno, sigamos con el otro problema. Las respuestas a estas, pues obviamente se configuraron, pues obviamente a través de la visión teológica, la realidad de Dios era el centro de todo, ¿sí? Y era el que determinaba todo. Perdón, ¿quién está escribiendo por ahí? Bueno, sigamos con el otro. El problema antropológico de la libertad, ¿sí? Y la presencia del mal en el mundo, ¿sí? Como lo que estábamos hablando acá anteriormente. Obviamente, como pueden ver acá en la imagen, ¿sí? Si la ven, Diosito, que haya paz, pero sin respeto al derecho ajeno, ¿sí? Hay que tener en cuenta que muchas de las creencias religiosas actuales chocan con, digámoslo, con la evolución social del ser humano, ¿sí? Pues obviamente hace muchos años, pues digámoslo desde la historia colombiana, el único que le permitían votar era el hombre, ¿no? Porque entre comillas el hombre era el reconocido por, digámoslo, no solamente por el gobierno, sino por la idea de Dios de ser, digámoslo, esa persona idónea de escoger quién va a estar al cargo del poder del. Perdón, Maya, ¿cómo se relaciona el pensamiento medieval? ¿Con qué, mi amor? Pues que creo que en el medial incluso los caballeros actuaban en nombre de Dios. Sí, obvio, pues En nombre de la iglesia. ustedes han, pues yo me imagino que en sociales y pues en el desarrollo de sus clases de sociales desde primaria a secundaria han escuchado acerca de las cacerías de los templarios, si no estoy mal se llaman así, Sí, que mataban en el nombre También, de Dios. exacto, que eran también. digámoslo, el Sí. ejército Sí. y que, digámoslo, condenaba todos los pecados de la iglesia en nombre de Dios, ¿sí? Hay que Soldados de tener las en cuenta. cruzadas. Sí, pero es Exacto, que las ellos se cruzadas, muy crearon bien, ¿sí? Hay que para tener en defender a los cuenta, peregrinos.
Exacto. Hay que tener en cuenta Ajá. que la Edad Media fue una época muy oscura para la, digámoslo, para la iglesia, ¿sí? Por ese principios, ¿sí? Digámoslo, de ver que, de restringir la libertad al cristianismo o al catolicismo, ¿sí? A lo que dijera Dios, pues obviamente personas que empezaban a estar en su contra, ¿qué pasaba? Pues, por ejemplo, los invitaban a un asadito, ¿sí? O los condenaban, pero obviamente te decían, bueno, retráctese o mire a ver qué hace. Si no se retractaba, pues obviamente, chao, mijo, nos vamos, lo invito a un asado en la plaza pública de Venecia o sí, de diferentes partes de Italia, ¿sí? Ahora, el problema de la libertad humana en la Edad Media, pues obviamente se empieza a ver es con eso, ¿sí? La libertad humana, perdón, ¿sí? La libertad humana, pues obviamente empieza a relacionarse con si esto es bueno, esto es malo, ¿sí? Pero, por ejemplo, como vemos en la imagen, ¿sí? Aplicándolo actualmente, ¿ustedes creen que es bueno el proceder de la iglesia frente a esa idea? Por ejemplo, el matrimonio digámoslo, del mismo sexo, ¿sí? La iglesia aún todavía, digámoslo, no se ha pronunciado, digámoslo, oficialmente, no, tampoco dice, no, pues hace muchos años decía, no, no aceptamos ese tipo de matrimonio, pero tampoco hasta el momento ha dicho, bueno, sí, ya pueden ingresar a una iglesia, le podemos dar la Santa Comunión, ¿sí? Pues lo único es, bueno, sí, ha evolucionado la cultura, sí, vamos aprobando poco a poco, vamos a ir aceptando todo eso, pero hasta el momento como acciones no se han visto. ¿Listo? Bueno, ay, pues madre, ya nos quedan 10 minutos. Bueno, listo, sigamos con el otro problema. El conocimiento de Dios en el conocimiento del mundo. Bueno, pues obviamente, recuerden que ya, pues obviamente, todas las ciencias son abarcadas por la iglesia, ¿sí? Conocimiento científico, todo, ¿cierto? ¿Qué nos decían del universo del planeta Tierra? Que la Tierra era el centro del universo y que los demás planetas orbitaban alrededor de él, ¿sí? Y que pues obviamente Dios nos hizo ahora y semejanza a él con ciertas características, ¿sí? Con una finalidad que teníamos acá, ¿sí? Y cómo, pues obviamente, ¿cómo puede conocer el hombre a Dios? Pues los religiosos de la época decían, eso ya es, digámoslo, usted mismo lo tiene que descubrir, ¿sí? Digámoslo, utilicen la razón, utilicen la fe para creer, digámoslo, en Dios o que Él se comunique con ustedes, ¿sí? En muchas ocasiones nosotros hemos escuchado que hay personas que han escuchado la voz de Dios o que cuando menos piensan que de pronto acá en la pared, ¿sí? Aparece la imagen de Jesucristo. Uy, no, eso es un milagro ya, ¿sí? Entonces, eso, para la iglesia eso es, digámoslo, como una especie de vínculo de comunicación del ser humano con Dios. ¿Listo? Y por último, pues obviamente, ¿qué es la filosofía patrística? ¿Sí? Que es, digámoslo, el inicio de toda la filosofía medieval, ¿sí? ¿Qué es la filosofía patrística? Pues obviamente surgió pues obviamente a mediados del siglo II después de Cristo, obviamente teniendo muy en cuenta la posición filosófica y teológica para mostrar, digámoslo, las creencias de Dios. Digámoslo, la patrística era una apología, ¿sí? De la religión, que es una apología, una defensa filosófica de esa teología que nos hablaba de la religión y del origen del universo a través de Dios, ¿sí? Y pues solamente era con el fin de callar a quién, pues solamente a los herejes o demostrarle a los incrédulos que sí, que esta religión era la más eficaz y que pues solamente era la que estaba con todos los seres humanos. Y pues solamente los paganos. Listo. Obviamente, totalmente deja atrás el politeísmo, que el politeísmo, como ya les dije anteriormente, es la creencia en diferentes dioses y pues solamente se enmarca en Dios y Jesús. ¿Listo? Y pues solamente característica, pues solamente, como lo dice acá, la filosofía es sierva de la teología, ¿sí? La filosofía en ese entonces la utilizaban, ¿sí? Como un principio de conocimiento básico para darle bases o más credibilidad a ese sistema de conocimiento cristiano, ¿sí? O a esas creencias. Obviamente, se encuentran con ¿qué? Con la lucha del gnosticismo. Pues obviamente el gnosticismo, recuerden
que es, digamos, una doctrina esotérica del cristianismo y que pues habla del conocimiento intuitivo, ¿sí? Que pues obviamente, como les dije anteriormente, traten de comunicarse con Dios. Intuitivamente le va a llegar una señal de que él se está comunicando con usted. La inmortalidad del alma, pues obviamente recuerden cuando hablábamos de Platón, ¿sí? Que nos hablaba del alma, igualmente Aristóteles, ellos toman todos esos conceptos y los unifican en uno, ¿no? Pues obviamente para decir que Dios es el que le da el alma al ser humano, ¿sí? La definición de Trinidad, pues solamente recuerden los que pues, van a misa o los que han ido alguna vez que dicen cuando dan la hostia dice sangre y cuerpo de Cristo, ¿cierto? Que obviamente, ¿cuál es la finalidad de eso? Pues obviamente purificar el alma o el espíritu del ser humano, ¿no? Que se supone pues que en la iglesia y pues obviamente en la historia del cristianismo nos muestran que el ser humano, Jesús se crucificó por el ser humano, ¿cierto? Por los pecados. Señores. Listo. Y por último, pues solamente la afirmación de la divinidad y la humanidad. Pues solamente nos dice, pues solamente ustedes saben que la historia de Jesús es, él llegó acá a la tierra para conocer, digamos, el contexto del ser humano, conocer sus errores, aprender de ellos y en el momento, pues solamente se convierte en una persona divina y pues solamente manifiesta que a través de él todos los pecados y todas las ocurrencias del ser humano han sido lavadas, han sido perdonadas, pero pues hay que tener ciertos parámetros de convivencia y todo ese tipo de cosas. Eso es la afirmación de la divinidad en la humanidad. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta el momento? No. ¿Seguros? ¿Ellos le dieron nombre a la filosofía de ese tiempo? ¿Cómo? Claro. No le da nombre en ese tiempo, solamente eran creencias de la religión, ¿sí? Pues Uy, ya me solamente duelen las orejas. Ok. a medida que iba creciendo, digámoslo, el sistema de conocimiento, el ser humano se iba revelando a ese sistema, porque pues solamente ustedes saben que todo hombre por naturaleza desea conocer y pues solamente la respuesta. Pues, todas las respuestas que da el ser humano, digámoslo, la iglesia no satisfacían al ser humano totalmente, ¿sí? Y pues obviamente ya después de superar la patrística y la escolástica, que vamos a ver la otra clase, entonces ya empezamos la época de renacentismo, ¿listo? ¿Alguna duda hasta el momento? No, profe. No. Bueno, muchachos, esa información también la van a encontrar en la guía, ¿sí? Y en la guía hay, digámoslo, un video pequeño sobre explicando las problemáticas de cada una de la Edad Media. Y adicional a esto, voy a subir el video de la explicación de la clase de hoy ahí al canal del YouTube, ¿listo? Que ya... Profe, una pregunta. Señor, cuénteme. ¿Esas guías que subieron son para tenerlas acá y Sí, guiarnos solamente... de eso? O sea, no cambiarlas. Exacto, no, solamente... Solo se envían las de verificación, ¿no? Sí, señor, muy bien, Listo, ¿sí? listo, listo. Profe, ¿sabe solamente- usted cuándo se van a enviar las de verificación? creo que la otra semana, ya para la otra Listo, semana se les monta la guía de verificación y en clase en clase se les ¿Se explica, trabaja? se explican, exacto, sí, cualquier inquietud, profe, Profe, vea, una usted, pregunta. señora. Pero las que no, las que listo. de verificación sí las hacemos en borrador, pero hay necesidad de mostrarlas cuando o montar. Obvio. Pues ya Mejor tenemos que- Obviamente, obvio. Sí, obviamente Mejor las tienen tenerlas, que enviar ¿no? al correo, ¿sí? Hay que enviarlas al correo de otra manera, pero en clase, digámoslo, como tenemos clase la otra semana, este mismo ID lo voy a dejar para la clase de la otra semana, ¿listo? No voy a- Hágale. Profe, ¿Listo? ¿y este horario se repite? ¿Se va a Sí, repetir, por se ejemplo, la otra repite. semana? Exacto, el mismo horario para la otra semana. Ah, Hasta pregunta. si de pronto, pues hay que tener en cuenta que, digámoslo, no somos los únicos que estamos utilizando este tipo de plataforma y pues La solamente mayoría de colegios. la mayoría de colegios a nivel nacional, internacional, está utilizando este tipo de plataformas. Puede de pronto ustedes se conecten, ¿no? Entonces por eso se está grabando la clase. ¿Listo? Para que de pronto al que no pudo ingresar vaya directamente a la página del Colegio Audiovisuales y ahí está la clase montada. ok. ¿Listo, muchachos? Profe, Entonces, una listo, no pregunta. siendo más, entonces se Oye, yo. cuidan, porfa. ¿Oyeron? Bueno, Cualquier cosa, bueno. pues ya por el Profe, que me WhatsApp. tiene una pregunta. Señor, Profe, una pregunta. ¿Usted sabe lo del baile que puso el colegio Ah, eso eso es por la tarde? opcional. Eso es no, opcional. pues la gracia es como, digámoslo, sacarlos a ustedes un poco de la rutina, ¿no?
Es para sacar Es a las 5 el viernes. Es a las 5 de la meter a eso. tarde. Es y op- es Es como obligatorio. Pero es o opcional, ese es No. opcional. No, Sí, es opcional. hasta Que ahí no sé. extienden la invitación a las familias. La gracia es que participen, pues solamente para que, digámoslo, se No vean con engordemos. todas las personas de su curso, o por lo menos recochen ahí, ay, ve al profesor de filosofía como baila de chistoso, cojo y medio baila. ¿Sí? ¿Sí? Entonces es con eso, con esa finalidad. Eso, muchachos. Bueno, felices vacaciones. No, mentiras, feliz Queremos retorno. verte. Mucho juicio. verte. Cualquier inconformidad con la Profesor. plataforma o algo nos la hacen saber para ir mejorando esto. ¿Listo, muchachos? Bueno, pues. Listo, Breve. muchachos. Pues. Listo, muchachos. Que lo vaya bien. Chao, que puedan dormir. Como dijo mi papá.